Avatar. Laura Sánchez García. Soy una apasionada abogada que comparte su experiencia a través de artículos en línea, brindando orientación legal para simplificar trámites y empoderar a las personas en su búsqueda de justicia. Consentimiento en contratos, el poder del sí en el ámbito jurídico. El consentimiento es un concepto fundamental en el ámbito jurídico y tiene una gran relevancia en los contratos. Se refiere a la manifestación de voluntad de las partes involucradas en una transacción, mediante la cual están de acuerdo con los términos y condiciones establecidos. El consentimiento es esencial para que un contrato sea válido y vinculante, ya que garantiza que ambas partes estén de acuerdo y se comprometan a cumplir con sus obligaciones. En este artículo exploraremos en detalle el concepto de consentimiento en contratos, analizando los elementos que lo conforman y las formas en las que puede manifestarse. También abordaremos los vicios del consentimiento, como el error, la violencia y el dolo, que pueden invalidar un contrato. Además, examinaremos la importancia de la capacidad legal para prestar un consentimiento válido y los efectos legales del consentimiento viciado. Al leer este artículo, los usuarios podrán comprender mejor el papel fundamental que juega el consentimiento en los contratos y cómo puede afectar la validez y ejecución de los mismos. También podrán identificar los vicios del consentimiento y conocer las consecuencias legales que pueden derivarse de un consentimiento inválido. Asimismo, adquirirán conocimientos prácticos que les permitirán tomar decisiones informadas y proteger sus derechos en el ámbito contractual. ¿Qué es el consentimiento en los contratos y por qué es importante en el ámbito jurídico? El consentimiento en los contratos es un elemento fundamental en el ámbito jurídico. Se refiere al acuerdo mutuo y voluntario de las partes involucradas en un contrato para aceptar los términos y condiciones establecidos. Es esencial para que un contrato sea válido y vinculante. El consentimiento implica que ambas partes comprendan plenamente los términos del contrato y estén de acuerdo con ellos sin ningún tipo de coerción o manipulación. Debe ser libremente otorgado, informado y dado de manera consciente. Sin un consentimiento válido, el contrato puede ser considerado nulo o anulable. Existen diferentes formas de manifestar el consentimiento en los contratos. Puede ser expreso, cuando se manifiesta de manera verbal o escrita, o tácito, cuando se infiere a partir de las acciones o el comportamiento de las partes. Por ejemplo, al firmar un contrato de arrendamiento de un apartamento, el arrendatario manifiesta su consentimiento expreso al firmar el documento. Por otro lado, al ingresar al apartamento y comenzar a vivir en él, se infiere su consentimiento tácito. Es importante destacar que el consentimiento debe ser válido y libre de vicios como el error, el dolo o la violencia. El error se produce cuando una de las partes tiene una creencia equivocada sobre un hecho relevante en el contrato. El dolo ocurre cuando una de las partes engaña o manipula a la otra para obtener su consentimiento. La violencia se refiere a la coacción física o psicológica para obtener el consentimiento. En estos casos, el consentimiento puede ser considerado inválido y el contrato puede ser anulado. Para garantizar un consentimiento válido y evitar futuros conflictos, es recomendable seguir algunos consejos prácticos. Primero, es importante leer y comprender detenidamente los términos y condiciones del contrato antes de firmarlo. Si hay algo que no se entiende o no está claro, se debe solicitar una aclaración o buscar asesoramiento legal. Además, es fundamental asegurarse de que el consentimiento se esté dando de manera libre y voluntaria, sin ninguna forma de presión o manipulación por parte de la otra parte. Un caso de uso común del consentimiento en los contratos es en los contratos de compraventa. Cuando una persona compra un producto o servicio, su consentimiento es esencial para que la transacción sea válida. Por ejemplo, al adquirir un automóvil, el comprador debe estar de acuerdo con el precio, las condiciones de pago y cualquier otro término establecido en el contrato de compraventa. El consentimiento en los contratos es un elemento crucial en el ámbito jurídico.
Sin un consentimiento válido y libre de vicios, un contrato puede ser considerado inválido. Es importante comprender los términos y condiciones del contrato antes de firmarlo y asegurarse de que el consentimiento se esté otorgando de manera consciente y voluntaria. El consentimiento en los contratos garantiza la validez y la vinculación de las partes involucradas, brindando seguridad y certeza jurídica. Elementos esenciales del consentimiento en los contratos. El consentimiento es un elemento clave en la formación de los contratos. Es el acto mediante el cual las partes involucradas expresan su voluntad de obligarse y aceptar los términos y condiciones establecidos en el contrato. Para que el consentimiento sea válido, debe cumplir con ciertos elementos esenciales. 1. Manifestación de voluntad. La primera condición para que exista un consentimiento válido es que las partes manifiesten su voluntad de manera clara y libre. Esto implica que deben expresar su acuerdo de forma explícita, ya sea de forma verbal, escrita o a través de medios electrónicos. Es importante que las partes sean conscientes de las implicaciones legales de su consentimiento y que lo hagan de forma libre, sin coacción o influencia indebida. Si se demuestra que el consentimiento fue obtenido bajo presión o engaño, el contrato podría ser considerado inválido. 2. Capacidad legal. Otro elemento fundamental del consentimiento en los contratos es la capacidad legal de las partes para obligarse. Esto significa que las partes deben ser mayores de edad y tener la capacidad mental necesaria para comprender la naturaleza y consecuencias del contrato. En el caso de contratos celebrados por personas jurídicas, estas deben tener la capacidad legal de celebrar contratos según las leyes que las rigen. Por ejemplo, si una persona menor de edad firma un contrato sin el consentimiento de sus padres o tutores legales, dicho contrato puede ser declarado nulo. 3. Objeto y causa lícitos. El objeto y la causa son dos elementos esenciales en la formación de los contratos. El objeto se refiere a los derechos y obligaciones que las partes acuerdan intercambiar, mientras que la causa se refiere a la razón o motivo por el cual las partes celebran el contrato. Para que el consentimiento sea válido, el objeto y la causa del contrato deben ser lícitos. Esto significa que no pueden ir en contra de la ley, la moral o el orden público. Por ejemplo, un contrato cuyo objeto sea realizar actividades ilegales no será válido. 4. Aceptación de los términos. Finalmente, el consentimiento en los contratos requiere que las partes acepten los términos y condiciones establecidos en el contrato. Esto implica que deben leer y comprender el contenido del contrato antes de firmarlo o aceptarlo de cualquier otra forma. Es recomendable que las partes revisen detenidamente todas las cláusulas del contrato y consulten con un profesional del derecho si tienen alguna duda. De esta manera, se aseguran de que están de acuerdo con todas las disposiciones y evitan futuros conflictos. Recomendado. Horas sindicales, tus derechos laborales y límites mensuales o anuales. El consentimiento en los contratos requiere que las partes manifiesten su voluntad de forma clara y libre, que tengan la capacidad legal para obligarse, que el objeto y la causa sean lícitos y que acepten los términos y condiciones establecidos en el contrato. Cumplir con estos elementos esenciales garantiza la validez del consentimiento y la seguridad jurídica en las relaciones contractuales. Vicios del consentimiento y su impacto en la validez de los contratos. El consentimiento es un elemento fundamental en la formación de los contratos. Sin embargo, existen situaciones en las que el consentimiento puede estar viciado, lo que puede afectar la validez del contrato. Estos vicios del consentimiento pueden ser el error, el dolo o la violencia. Error en el consentimiento. El error se produce cuando una de las partes del contrato tiene una creencia falsa sobre un aspecto esencial del mismo. Este error puede ser sobre la naturaleza del contrato, sobre la identidad de la otra parte, sobre las características del objeto del contrato, entre otros. Cuando el error es esencial y vicia el consentimiento, puede dar lugar a la nulidad del contrato.
Por ejemplo, supongamos que Juan quiere comprar una casa y firma un contrato creyendo que ésta se encuentra en una ubicación específica cuando en realidad está en otra. En este caso, el error sobre la ubicación del inmueble sería un error esencial que podría invalidar el contrato. Dolo en el consentimiento. El dolo se produce cuando una de las partes induce a la otra a error de manera intencionada con el fin de obtener su consentimiento. Para que el dolo sea válido como vicio del consentimiento, debe ser determinante, es decir, que la otra parte no habría celebrado el contrato de haber conocido la verdad. Un ejemplo de dolo en el consentimiento sería si una empresa de telefonía móvil oculta información importante sobre las tarifas y condiciones de un contrato de servicios, induciendo al cliente a creer que está obteniendo una oferta más ventajosa de lo que realmente es. En este caso, el dolo por parte de la empresa podría invalidar el contrato. Violencia en el consentimiento. La violencia se produce cuando una de las partes del contrato utiliza la fuerza o la intimidación para obtener el consentimiento de la otra parte. La violencia puede ser física o moral, y su existencia puede invalidar el contrato. Un ejemplo de violencia en el consentimiento sería si una persona amenaza a otra con causarle daño físico si no firma un contrato de compraventa de un bien. En este caso, la violencia ejercida invalidaría el consentimiento y, por lo tanto, el contrato. Recomendaciones para evitar vicios del consentimiento. Para evitar vicios del consentimiento y garantizar la validez de los contratos, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones prácticas. 1. Realizar una investigación exhaustiva. Antes de firmar un contrato, es fundamental investigar y obtener toda la información relevante sobre el mismo. Esto incluye conocer las características del objeto del contrato, las condiciones, las obligaciones y los derechos de las partes involucradas. 2. Solicitar asesoramiento legal. En caso de dudas o inseguridades, es recomendable buscar el asesoramiento de un abogado o experto en la materia. Un profesional puede ayudar a identificar posibles vicios del consentimiento y brindar orientación sobre cómo proceder. 3. Leer detenidamente el contrato. Antes de firmar, es esencial leer detenidamente el contrato y asegurarse de comprender todos sus términos y condiciones. En caso de dudas, es importante solicitar aclaraciones y no firmar hasta estar completamente seguro. 4. Evitar presiones o influencias externas. Es importante tomar decisiones de manera libre y voluntaria, sin estar bajo presiones o influencias indebidas. Si se siente presionado o se detecta alguna irregularidad, es recomendable no firmar el contrato y buscar asesoramiento legal. Tener en cuenta estas recomendaciones puede ayudar a prevenir vicios del consentimiento y asegurar la validez de los contratos. En caso de sospecha de la existencia de un vicio del consentimiento, es importante buscar asesoramiento legal para evaluar las opciones y posibles acciones a tomar. El consentimiento tácito vs. el consentimiento expreso en los contratos. En el ámbito jurídico, el consentimiento es un elemento fundamental en la formación de los contratos. El consentimiento se refiere a la manifestación de voluntad de las partes involucradas en un contrato para aceptar las condiciones y términos establecidos. Sin embargo, existen dos formas de consentimiento que son ampliamente reconocidas: el consentimiento tácito y el consentimiento expreso. El consentimiento tácito se da cuando las partes manifiestan su acuerdo de forma implícita a través de sus acciones o comportamiento. Por ejemplo, si una persona entra a un restaurante, se sienta en una mesa, revisa el menú, realiza un pedido y consume la comida, se entiende que ha dado su consentimiento tácito para pagar por el servicio. En este caso, no es necesario que la persona exprese verbalmente su consentimiento, ya que su conducta muestra claramente su intención de aceptar las condiciones del restaurante. Por otro lado, el consentimiento expreso se da cuando las partes manifiestan su acuerdo de forma verbal o escrita. Es decir, expresan claramente su voluntad de aceptar las condiciones del contrato.
Por ejemplo, si dos personas desean celebrar un contrato de compraventa de un automóvil, ambas partes deben expresar de manera clara y directa su conformidad con los términos del contrato, ya sea mediante la firma de un documento escrito o a través de un acuerdo verbal. Es importante destacar que el consentimiento expreso es preferible al consentimiento tácito, ya que proporciona mayor seguridad y certeza en la relación contractual. Al tener un consentimiento expreso, las partes tienen una evidencia clara de su acuerdo y pueden evitar posibles disputas o malentendidos en el futuro. En algunas ocasiones, es posible que se requiera el consentimiento expreso por ley, especialmente en ciertos tipos de contratos o transacciones. Por ejemplo, en contratos de arrendamiento de vivienda, es necesario que el arrendador y el arrendatario firmen un contrato por escrito para que sea válido y legalmente vinculante. Tanto el consentimiento tácito como el consentimiento expreso son formas válidas de manifestar el acuerdo en un contrato. Sin embargo, es recomendable optar por el consentimiento expreso siempre que sea posible, ya que brinda mayor seguridad y claridad en la relación contractual. Al asegurarse de obtener un consentimiento expreso, las partes involucradas pueden evitar posibles conflictos en el futuro y garantizar un contrato válido y legalmente vinculante. ¿Cómo probar el consentimiento en los contratos? Medios de prueba admitidos. El consentimiento es un elemento fundamental en la formación de los contratos, ya que es a través de él que las partes involucradas manifiestan su voluntad de obligarse y crear derechos y obligaciones. Sin embargo, en ocasiones puede surgir la necesidad de probar dicho consentimiento, ya sea para confirmar su existencia o para impugnar su validez. Recomendado: consulta tu vida laboral en la Junta de Andalucía rápido y sencillo. En el ámbito jurídico, existen varios medios de prueba admitidos para demostrar el consentimiento en los contratos. A continuación, se presentan algunos de los más comunes. 1. Documentos escritos. Los contratos por escrito son una forma efectiva de probar el consentimiento de las partes, ya que plasman de manera clara y precisa los términos y condiciones acordados. Estos documentos suelen incluir las firmas de las partes involucradas, lo que puede servir como evidencia de su voluntad de obligarse. Es importante asegurarse de que el contrato esté redactado de manera clara y comprensible para evitar posibles interpretaciones erróneas. 2. Testigos presenciales. En aquellos casos en los que el contrato no esté formalizado por escrito, la presencia de testigos puede ser de gran ayuda para probar el consentimiento de las partes. Los testigos pueden dar fe de que las partes manifestaron su voluntad de obligarse y pueden proporcionar testimonios que respalden la existencia del contrato. Es recomendable contar con testigos imparciales y de confianza para evitar posibles conflictos de intereses. 3. Correos electrónicos y mensajes de texto. En la era digital, los correos electrónicos y mensajes de texto también pueden ser utilizados como medios de prueba para demostrar el consentimiento en los contratos. Estos medios de comunicación suelen contener información relevante, como acuerdos y negociaciones, que pueden ser presentados como evidencia en caso de controversia. Es importante conservar copias de estos mensajes y asegurarse de que sean auténticos y no hayan sido manipulados. 4. Grabaciones de audio o vídeo. En ciertos casos, las grabaciones de audio o vídeo pueden ser utilizadas como medios de prueba para demostrar el consentimiento en los contratos. Estas grabaciones pueden captar conversaciones, acuerdos y manifestaciones de voluntad que respalden la existencia del contrato. Es importante asegurarse de que la grabación sea clara y no haya sido editada o manipulada de alguna manera. Es importante destacar que la elección del medio de prueba adecuado dependerá del caso específico y de las circunstancias en las que se haya celebrado el contrato. En algunos casos, puede ser necesario recurrir a varios medios de prueba para obtener una evidencia sólida y convincente del consentimiento de las partes. Probar el consentimiento en los contratos es crucial para asegurar la validez y eficacia de los mismos.
Utilizar medios de prueba adecuados como documentos escritos, testigos presenciales, correos electrónicos, mensajes de texto o grabaciones de audio o vídeo, puede ayudar a respaldar la existencia del consentimiento y evitar posibles controversias. Es recomendable asesorarse con un abogado especializado para determinar la mejor estrategia de prueba en cada caso. El error como vicio del consentimiento en los contratos, tipos y consecuencias legales. El consentimiento es uno de los elementos fundamentales en la formación de un contrato. Es la manifestación de voluntad por parte de las partes involucradas en el contrato para aceptar los términos y condiciones establecidos. Sin embargo, en ocasiones puede existir un vicio en el consentimiento que afecte la validez del contrato. Uno de estos vicios es el error. El error se produce cuando una de las partes realiza una declaración equivocada sobre un elemento esencial del contrato, o cuando ambas partes tienen una idea equivocada sobre una circunstancia relevante en el momento de la celebración del contrato. Este vicio afecta la voluntad real de las partes y puede dar lugar a la nulidad o anulabilidad del contrato. Existen diferentes tipos de error que pueden surgir en los contratos. 1. Error sustancial. Ocurre cuando el error recae sobre elementos esenciales del contrato como el objeto o la identidad de las partes. Por ejemplo, si una persona compra un terreno creyendo que es un terreno de playa cuando en realidad es un terreno en una zona industrial. 2. Error accidental. Se produce cuando el error recae sobre elementos no esenciales del contrato, como el valor o las características secundarias de un bien. Por ejemplo, si una persona compra un coche pensando que tiene aire acondicionado cuando en realidad no lo tiene. 3. Error común. Ocurre cuando ambas partes tienen una idea equivocada sobre una circunstancia relevante en el momento de la celebración del contrato. Por ejemplo, si una persona vende una propiedad creyendo erróneamente que está libre de cargas y el comprador también tiene la misma creencia equivocada. Las consecuencias legales del error en el consentimiento pueden variar dependiendo del tipo de error y de la legislación aplicable. En algunos casos, el contrato puede ser nulo de pleno derecho, lo que significa que se considera como si nunca hubiera existido. En otros casos, el contrato puede ser anulable, lo que permite a la parte afectada solicitar su anulación y la restitución de lo que haya entregado. Es importante tener en cuenta que no cualquier error en el contrato dará lugar a su nulidad o anulabilidad. Para que el error sea relevante desde el punto de vista jurídico, debe ser sustancial y haber influido en la voluntad de la parte afectada al momento de contratar. Además, es posible que se requiera probar la existencia del error mediante pruebas documentales o testimonios. Para evitar problemas derivados del error en los contratos, es recomendable seguir estos consejos prácticos. Realizar una revisión exhaustiva de los términos y condiciones del contrato antes de firmarlo, prestando especial atención a los elementos esenciales. Solicitar asesoría legal en caso de dudas o si se considera necesario. Obtener información precisa y verificable sobre los elementos relevantes del contrato, como el objeto, las características y el valor del bien o servicio. Expresar claramente la voluntad de contratar y asegurarse de que las partes involucradas tengan una comprensión precisa de los términos y condiciones. El error en el consentimiento puede afectar la validez de un contrato y dar lugar a su nulidad o anulabilidad. Es importante identificar y evitar los errores en la etapa de formación del contrato, siguiendo las recomendaciones mencionadas anteriormente. De esta manera, se garantiza la validez y seguridad jurídica en las relaciones contractuales. El dolo como vicio del consentimiento en los contratos, elementos y efectos jurídicos. El consentimiento es uno de los elementos fundamentales en la formación de un contrato. Sin él, no puede existir un acuerdo válido entre las partes involucradas. Sin embargo, este consentimiento debe ser libre y voluntario, sin ningún tipo de vicio que pueda afectar su validez. Uno de estos vicios es el dolo, que puede tener graves consecuencias en el ámbito jurídico.
El dolo se presenta cuando una de las partes induce a la otra a celebrar un contrato mediante engaño o artificio. Esto implica que se utiliza información falsa o se oculta información relevante con el propósito de obtener una ventaja injusta. Es importante destacar que el dolo puede ser tanto doloso, intencional como culposo, negligente. Recomendado. Vacaciones y descanso semanal, puedes disfrutar ambos al máximo. Para que exista el dolo, deben cumplirse ciertos elementos. En primer lugar, debe existir una representación falsa de la realidad por parte de la parte que induce al engaño. Esta representación puede ser verbal, escrita o incluso a través de conductas engañosas. En segundo lugar, esta representación falsa debe ser determinante para que la otra parte haya otorgado su consentimiento. Es decir, si la parte engañada hubiera conocido la verdad, no habría celebrado el contrato. Por último, la parte que induce al engaño debe tener conocimiento de la falsedad de la representación o actuar con negligencia al respecto. Los efectos jurídicos del dolo son importantes de tener en cuenta. En primer lugar, la parte engañada tiene la posibilidad de impugnar el contrato y solicitar su nulidad. Además, puede exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del engaño. Es importante resaltar que, en ciertos casos, el dolo puede incluso constituir un delito penal. Es fundamental evitar caer en situaciones de dolo al momento de celebrar un contrato. Algunas recomendaciones prácticas incluyen: 1. Investigar y verificar la información. Antes de firmar un contrato, es importante investigar y verificar la información proporcionada por la otra parte. Esto incluye revisar antecedentes, referencias y cualquier otro dato relevante para tomar una decisión informada. 2. Pedir asesoramiento legal. En caso de dudas o sospechas de engaño, es recomendable buscar el asesoramiento de un abogado especializado en contratos. Un profesional podrá analizar la situación y brindar consejos específicos para proteger tus intereses. 3. Mantener registros y pruebas. Es importante mantener registros de todas las comunicaciones y documentos relacionados con el contrato. Estos registros pueden ser útiles en caso de tener que demostrar un posible dolo en el futuro. El dolo es un vicio del consentimiento que puede tener graves consecuencias en el ámbito jurídico. Es fundamental estar alerta y tomar las precauciones necesarias al momento de celebrar un contrato, evitando caer en situaciones de engaño o fraude. La transparencia y la honestidad son valores clave para garantizar la validez y la justicia en los acuerdos contractuales. La coacción como vicio del consentimiento en los contratos, requisitos y consecuencias legales. En el ámbito jurídico, el consentimiento es uno de los elementos fundamentales en la formación de un contrato. Sin embargo, existe una situación en la que dicho consentimiento puede estar viciado: la coacción. La coacción se refiere a cualquier acción que obligue o presione a una de las partes a celebrar un contrato en contra de su voluntad. Para que la coacción sea considerada como un vicio del consentimiento, deben cumplirse ciertos requisitos. En primer lugar, debe existir una amenaza o presión que genere un temor racional y fundado en la parte afectada. Esta amenaza puede ser física, moral o económica. En segundo lugar, el temor debe ser determinante en la voluntad de la parte afectada al momento de prestar su consentimiento. Es decir, si no fuera por la amenaza o presión recibida, la parte no hubiera celebrado el contrato. Es importante destacar que el temor debe ser grave y suficiente para anular la voluntad de la parte afectada. No cualquier amenaza o presión será considerada coacción. Debe tratarse de una situación que genere un temor fundado y justificado. En caso de que se cumplan estos requisitos, la coacción tiene consecuencias legales. El contrato celebrado bajo coacción puede ser anulado o declarado nulo por un tribunal competente. Esto implica que las partes quedarán liberadas de sus obligaciones y se restituirán las cosas al estado anterior a la celebración del contrato.
Un ejemplo claro de coacción en el ámbito contractual es cuando una persona es amenazada con dañar su propiedad si no firma un contrato de compraventa en condiciones desfavorables. En este caso, la amenaza genera un temor que vicia el consentimiento y, por lo tanto, el contrato puede ser anulado. Es importante tener en cuenta que la coacción puede ser difícil de probar, ya que a menudo se realiza de manera encubierta o mediante amenazas sutiles. Sin embargo, existen algunas recomendaciones prácticas que pueden ayudar a protegerse de la coacción en los contratos. 1. Conocer y entender completamente el contrato. Antes de firmar cualquier contrato, es fundamental leerlo detenidamente y comprender todas sus cláusulas y términos. Si algo no está claro o genera dudas, es recomendable consultar con un abogado especializado. 2. Buscar asesoramiento legal. Si sientes que estás siendo presionado o amenazando para firmar un contrato en contra de tu voluntad, es importante buscar el consejo de un abogado. Ellos podrán evaluar la situación y brindarte la mejor estrategia legal. 3. No ceder ante amenazas o presiones. Si te encuentras en una situación en la que te están coaccionando para firmar un contrato, es importante mantener la calma y no ceder a las amenazas. Recuerda que tienes derechos y que la coacción es ilegal. 4. Documentar las amenazas o presiones. Si es posible, trata de documentar las amenazas o presiones recibidas. Esto puede ser útil como evidencia en caso de que decidas impugnar el contrato posteriormente. La coacción es un vicio del consentimiento que puede afectar la validez de un contrato. Para protegerse de la coacción, es importante conocer y entender completamente el contrato, buscar asesoramiento legal, no ceder ante amenazas o presiones y documentar cualquier evidencia que pueda respaldar la existencia de coacción. Preguntas frecuentes. ¿Qué es el consentimiento en un contrato? El consentimiento en un contrato es el acuerdo mutuo de las partes involucradas en el mismo, expresado de manera clara y sin vicios. ¿Puede un contrato ser válido sin el consentimiento de ambas partes? No, para que un contrato sea válido es necesario que exista el consentimiento libre y voluntario de todas las partes involucradas. ¿Qué sucede si se obtiene el consentimiento de forma fraudulenta? Si se obtiene el consentimiento de forma fraudulenta, el contrato puede ser anulado y las partes pueden reclamar daños y perjuicios. ¿Puede el consentimiento en un contrato ser revocado? En algunos casos, el consentimiento en un contrato puede ser revocado si se cumplen ciertas condiciones establecidas por la ley. ¿Cuál es la importancia del consentimiento en un contrato? El consentimiento en un contrato es fundamental para garantizar la validez y cumplimiento del mismo, así como para proteger los derechos y intereses de las partes involucradas. ¿Qué sucede si una de las partes no puede dar su consentimiento? Si una de las partes no puede dar su consentimiento debido a incapacidad o ausencia, se deben seguir los procedimientos legales correspondientes para proteger sus derechos.